Shalom. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que está vinculado con el espectro autista, que he hablado de este tema varias veces, he hecho varios vídeos y recibo preguntas, comentarios y me cuentan muchísimas cosas que agradezco cada uno de estos comentarios, que personas que tienen autismo me escriben y me cuentan cuáles son sus dificultades y muchas otras cosas que nos hacen comprender mejor esto para tratar de ayudar, porque lo he compartido con muchas personas y cada uno trata de buscar qué información tiene. He recibido un informe de una persona que es bioquímico y nos ha escrito algo magistral, un informe completo con los rasgos y qué se puede hacer para mejorar, maravilloso. Y seguimos trabajando en esto y hoy he recibido una objeción que también vamos a hablar de este tema porque todo es importante tocarlo. Aquí me ha escrito Jorge esto. Digresión. El autismo no es que carece de empatía, el autismo es una afección que no entiende la comunicación ostensiva, la comunicación y entendimiento de emociones en el presente, pero sí tienen empatía si se les dice directamente, estoy sufriendo por tal razón. Ellos empatizan, pero si se lo quieres dar a entender, ahí sí no lo comprenden, pero sí tienen capacidad de empatía. Esto es lo que ha manifestado Jorge y en cierto modo yo comparto que sí tienen empatía, pero no la pueden expresar en muchos casos por todas las cartas que hemos recibido y por todos los informes que hay. Y eso es lo que queremos llegar a alcanzar, de que sí, se pueda corregir eso también, porque hay algo que yo estuve investigando en la Torá y hay un precepto para todos, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y no puede ser que haya un precepto que tiene que ver con el amor empático y no se lo pueda cumplir. O sea que estoy investigando ese tema y todo lo que descubre la ciencia, que también estoy investigando eso, que es importantísimo, lo que se va logrando en los avances médicos y científicos para corregir eso que hay que corregir para que todo esté funcionando bien. Porque hay muchas cosas que se encontró la solución. Antes había problemas que no se podían resolver hasta que se encontró la penicilina. Se descubrió y hubo muchos problemas de afecciones, en aberturas de la carne, que son infecciones que se producen. Todo eso con la penicilina se resolvió. Y así muchas otras cosas que se fueron descubriendo medicamentos y se va curando. Y también en lo que respecta a esto, yo tengo fe en que se va a encontrar la solución para poder hallar el equilibrio, porque lo que hace falta es esto. La persona que está en este aspecto tiene mucha capacidad mental muchas veces, cognitiva. La parte asociativa es lo que hay más problemas. Y estamos averiguando, yo estoy averiguando, y hay muchos avances que ya nos abren una puerta para poder mejorar. Hay estudios que se han realizado acerca de la mejora alimenticia y completar todas las vitaminas que le faltan. Porque una persona que descarga tal cantidad de energía emocional, en ese caso pierde vitamina B9, el ácido fólico. Y eso hay que completarlo, porque provoca una desmejora neuronal. Incluso he leído un informe de esa vitamina, que lo he compartido con vosotros en un vídeo. Es necesario completarla. Hay muchas otras vitaminas que hemos leído en el informe que nos envió este bioquímico. Excelente informe, Héctor. Y ahí tenéis todas las pautas para ver qué se debe completar para estar fuerte en aspecto físico y también mental. Tener todas las vitaminas que ayuden a tener una actividad plena. Y eso mejora mucho. Pero hay otra cosa que aún no se ha encontrado y tenemos que tener fe en que muy pronto el Eterno nos va a enviar la solución para poder equilibrar ese flanco asociativo también y de que no haga falta explicarle las cosas para que lo entiendan de modo racional, sino que con el flanco asociativo se entienden cosas porque se lo relaciona sin hacer falta dar explicaciones. Por ejemplo, hay una persona que está llorando y uno puede entender de que algo le pasa, o uno puede sentir de que algo le pasa. Eso es lo que hay que despertar, que también el sentimiento se sienta y no solo entender. Y así va a estar completas las facultades del cerebro, ambas, la asociativa y la cognitiva. No es lo mismo, un ejemplo que he leído en
publicación de ciencia y psicología de hace muchos años, decía, no es lo mismo la sensación que tiene una persona que está sentada en un columpio porque no encontró otra cosa que hacer en ese momento, a la sensación que tiene una persona que está sentada en un columpio después de haber realizado todo lo que debía hacer. O sea, es diferente. Esa relación me quedó en la mente y tiene que ver con el flanco cognitivo y con el flanco asociativo. Si lo pensáis mucho, tiene que ver. Y eso es lo que se está estudiando. Mejorar esto. La empatía obviamente tiene que estar, pero que la puedan expresar y es más difícil que explicarle, y se le explica así, pero el ser humano fue creado para otra cosa. Para tener la empatía sin necesidad de que se le explique muchas veces, porque si bien fue dicho que el amor correcto es aquel que es determinado por la razón, de todos modos hay algo que se siente, a tal punto que Maimónides habló de la enfermedad del amor, que uno está enamorado, por ejemplo, y eso de expresar con respecto al Creador, que uno tiene tanto deseo de vincularse con Él, que siente mucho amor. Y eso cómo uno lo puede explicar, eso se siente. Y eso es lo que falta completar, que se está estudiando, los científicos lo están analizando, porque hay algo que se puede corregir y con eso se soluciona todo. Aún no se encontró eso. Pero eso lleva al amor empático, que es la finalidad de la Torá, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es eso? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si decimos, así como yo me amo, amar al prójimo, uno piensa que eso es utilizar el flanco mental, cognitivo. ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta el helado de chocolate, comer helado de chocolate. Y entonces voy a regalarle a la otra persona helado de chocolate, pero quizá no le agrada helado de chocolate a la otra persona. Quizá otro sabor, quizá vainilla u otro sabor. Entonces eso va vinculado con el flanco asociativo. No es ama a tu prójimo como a ti mismo, lo que yo quiero para mí, dárselo al prójimo. Quizá el prójimo no quiere lo mismo. Y eso está muy claro en ese versículo. A simple vista no parece tan claro, pero si uno estudia la exégesis de Jonathan Ben Uziel, que es la traducción al arameo del versículo con explicación, que él lo tradujo al arameo y lo explicó también en arameo, uno entiende todo. Porque tenemos una parte del versículo que dice, ama a tu prójimo. ¿Y qué es eso? Como a ti mismo. ¿Yo qué quiero para mí? Quiero, como dije, helado de chocolate, o me puede agradar otras cosas, me puede agradar que no me hagan nada que me perjudique. Por ejemplo, si estoy sentado en un asiento, que esto también muchas veces he recibido cartas de que no todos están de acuerdo, algunos sí, otros no. Uno está sentado en un asiento, en un autobús, por ejemplo, y hay un asiento doble, uno está en uno de sus asientos, viene una persona y dice, yo vengo con mi amigo, quiero que te corras a otro asiento, ¿puedes? Y aunque le diga bien, él ya está sentado en ese asiento, quiere estar ahí, le es incómodo levantarse, irse a otro asiento, por algo lo eligió, lo encontró vacío, tiene el derecho, a menos que sea una persona que necesite. Por ejemplo, si es una persona anciana, si es una persona, una mujer embarazada, una mujer que tiene niño pequeño, eso es otra cosa, porque eso es educación. Pero aquí hay algo que ya uno está sentado ahí. Si uno mismo ve que viene una persona con el amigo y se quiere levantar, eso es bondad, uno está haciendo bondad, un acto de bondad. Pero si al que vino con el amigo le dice, córrete, por favor te puedes correr, ya eso es más ofensivo. Entonces, ahí hay que ver qué es lo que uno quiere para uno. ¿A uno le molestaría que le dijeran eso? Si uno, llegado el caso, uno vendría con el amigo y le diría a otra persona, tiene que trasladarse a él mismo. ¿Qué hacer? A mí, si estuviera sentado en un asiento y viene otra persona con su amigo, ¿me molestaría levantarme o no? Si no le molestaría levantarse, entonces podría decir, bueno, a mí no me molesta y yo se lo hago al prójimo. Lo que a mí me gustaría que me hagan a mí, se lo hago al prójimo. Eso es según la lógica. Y hay una ley en el Código Legal que estipula que no hay que hacerle mover a la otra persona, a menos que se trate de algo, como dije, un caso de educación. En caso de que viene una mujer embarazada, una mujer que tiene su hijo pequeño, una persona anciana, algo
que es por educación, pero si es solamente por un placer, quiero hablar con mi amigo, no hacerle levantar a la otra persona. El ejemplo que se pone es en la sinagoga. Uno tiene un asiento donde todos los días se sienta en ese asiento, o cada sábado. Y un sábado se encontró con que vino unos minutos más tarde y ya había otra persona sentada, un huésped, vino a la sinagoga, uno que nunca viene, no sabía que esa persona se sienta siempre en ese asiento, se sentó ahí. Está escrito en el Código Legal no decirle a esa persona, levántate, yo me quiero sentar ahí, que se siente en un asiento cercano. Y hay explicaciones de los exégetas que dijeron que es porque puede llegar a reñir. Se le dice, por favor, te puedes levantar y correrte, en mi asiento pueden llegar a reñir, a sentirse mal. O sea que ahí tenemos cosas de evaluar. A mí me gustaría que me hicieran eso. Si me gustaría, se lo hago al prójimo. No me gustaría, no se lo hago al prójimo. Es todo racional. Pero otra cosa que es sensorial, empatizar. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es como a ti mismo? Esa aplicación de Jonathan Ben Uziel, él dice, no hacer sufrir al prójimo de ninguna manera. Y ahí entra lo que dijo Hillel en el Tratado de Shabbat en el folio 31, no hagas a tu prójimo lo que aborreces que te hagan a ti. Eso es toda la Torá, lo demás son explicaciones. Entonces, ¿qué es amar al prójimo como uno mismo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ámalo, haz lo que a ti te agradaría que te hicieran, hazlo al prójimo, las cosas buenas, pero lo que le hace sufrir, no se lo hagas. Y para eso, de no hacerlo sufrir, tenemos que tomar la misma pauta. Si a mí no me agradaría eso, no se lo hago al prójimo, porque seguramente lo que me hace sufrir a mí no lo hace sufrir a él, no es así. Porque puede ser que al prójimo le hacen sufrir otras cosas que a uno no le hace sufrir. Y eso es la empatía. Ponerse en el lugar del prójimo, porque eso lo va a llevar a entender qué es lo que quiere el prójimo desde el lugar del prójimo, sin necesidad de que el prójimo se lo explique. Eso es un trabajo empático que está vinculado con el aspecto sensorial, que uno mismo lo deduce automáticamente por su facultad asociativa, combinándolo con la facultad mental cognitiva. Y esa combinación hace que los pensamientos se denominen una resolución determinada por la facultad cognitiva y la asociativa. Y eso los sabios que estudian la mística lo saben muy bien y lo han explicado muy bien. Son cosas que se consiguen utilizando las dos partes del cerebro, los dos hemisferios. En el caso que estamos mencionando, hay algo que aún no les impide utilizar esa parte que está vinculada con la empatía, ponerse en lugar del prójimo para sentir lo que siente el prójimo, no hacerlo. Y eso es lo que falta resolver, que bueno, se está estudiando. Yo tengo fe en que se va a resolver muy pronto. ¿Por qué? Porque si hay una parte del versículo que no se puede cumplir, ama a tu prójimo como a ti mismo, es ponerse en su lugar, ser empático. Como dije, hay cosas que a mí no me molestaría que me hicieran, porque yo no sufro por eso, pero puede ser que el prójimo sí. Por ejemplo, supongamos que a mí no me desagrada, si hablan mal de mí no me importa. Pero hay un versículo que dice, no difames a tu prójimo. Entonces, si a mí no me molesta que me difamen, de todos modos no lo puedo difamar. ¿Y cómo es eso? Si a mí no me molesta, ¿lo aplico a mi prójimo? No. Hay un versículo que dice, no lo hagas igual. ¿Por qué? Ponte en lugar de prójimo. Quizá él no es como tú, no piensa él igual que tú. Ponte en lugar de él. Si tú fueras él, ¿cómo pensarías? Y ahí decides. Todo esto está en estudio. ¿Cómo resolver eso que falta? Yo pienso que sí tienen empatía porque ese versículo fue dicho. Y si hay tantas personas que tienen este rasgo del autismo ahora en la actualidad, está progresando muchísimo, cada vez se descubren más casos y en forma exponencial está creciendo. Si veis las estadísticas, lo que ha analizado la CDC, que ha hecho estudios muy profundos, 1 de cada 44 personas de los que nacen en Estados Unidos resulta autista. ¿Cómo es posible? Que ahora hay diagnósticos más avanzados, es cierto, pero en el pasado era 1 de cada 1.500, solo 1 de cada 44, es mucha diferencia y va creciendo. Se supone que en los próximos años va a crecer muchísimo más. O sea que si eso causa algo que no se pueda utilizar, expresar la empatía, y está escrito ese versículo, yo pienso que se va a resolver por eso, porque la Torá fue escrita para aplicarla. No puede ser que todos nos volvamos autistas, porque si sigue avanzando de tal manera, vamos a terminar en eso, según la lógica, lo que es la naturaleza, según los avances científicos y lo que se está diagnosticando ahora, como que los padres muchas veces son diagnosticados con autismo porque se diagnostica al hijo con autismo, se ve que el padre también, o sea, que se transmite genéticamente. Hay un autismo que se está expandiendo, que es virtual también, que eso
se va generando en la persona, y si es crónico, muchas cosas que están ocurriendo. Dicen que eso se puede mejorar y se puede revertir incluso, pero si es mucho tiempo, vaya uno a saber, y así van creciendo los casos. ¿Qué va a ocurrir en el futuro? Yo pienso que no va a seguir creciendo así, pero que se va a descubrir cómo hacer para regularizar eso y que se pueda utilizar la parte empática. Tengo fe en eso, porque hay un versículo para todos, de también empatizar y poner en práctica eso que mencioné, el flanco sensorial y también el flanco emocional, la parte cognitiva con lo asociativo, utilizar todo el cerebro en forma plena, y no que una parte del cerebro está súper desarrollada y la otra menos, como estos casos que son personas prodigiosas muchas veces, tienen una capacidad intelectual muy alta, pero la otra parte es lo que les cuesta. Todos los testimonios que he recibido de los informes científicos que hemos leído, eso lo demuestran, que las personas están padeciendo de eso. Yo pienso, tengo fe en que se va a descubrir cómo equilibrar eso. Obviamente, si esto es así, quiere decir que la empatía sí existe, solamente no la pueden expresar por alguna razón, ponerse en lugar del prójimo sin que se les explique, sino deducirlo por comparaciones, como hacemos, que a todas las personas les dé la posibilidad de eso, que todos sean personas que puedan utilizar ambos flancos y combinar tal como fue el ser humano hecho, con ambos flancos, para que se utilicen ambos flancos en forma paralela y así llegar a una decisión apropiada, atinada, utilizando ambos flancos, el cognitivo y el asociativo. Esto es lo que os quería comentar acerca de este tema, es lo que tengo para decir. Y quería compartirlo con vosotros. Les deseo un magnífico día y espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.